¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis. Quiero dedicárselos a la oposición. Una oposición que comienza a moverse, esto a raíz de lo que vimos, de lo que escuchamos el fin de semana con Guadalupe Acosta Naranjo, con Emilio Álvarez y Casa, con Gustavo Madero, con Xóchitl Gálvez, quienes confirman la intención de convertir a este frente en un partido político, hecho que fue alabado por Ciro Gómez Leiva, quien incluso en su espacio informativo, en la columna semanal de Santiago Taboada, pues le abrió el espacio a ese tópico, en donde les dio hasta consejos, les dijo, no hay espacio para muchas oposiciones, lo cual tiene cierta lógica y cierta razón, pero además que no le veo mucho sentido a esa recomendación o comentario, partiendo del interés político, partiendo de un interés netamente partidista, porque cualquiera con dos dedos de frente se daría cuenta que la oposición en sus diferentes membretes representa exactamente lo mismo y responde a las mismas directrices, a las mismas órdenes, en este caso concreto, del empresariado, de Claudio X González. Por lo tanto, lo más honesto, lo más transparente sería que fueran juntos, así de claro, ¿no? Que abiertamente se ubicaran en un bloque como tal y de esa forma operaran no solamente su agenda legislativa, sino también su agenda electoral. Sin embargo, y esto es lo que a mí me parece que va a terminar pasando, este nerviosismo de Ciro Gómez Leiva se da más que otra cosa por los personajes que están en la oposición, personajes a los cuales no les interesa revertir ningún problema que tenga el país, no les interesa cambiar absolutamente nada en beneficio de millones. Les interesa seguir ganando dinero, les interesa seguir mamando el presupuesto, les interesa seguir expoliando la política misma. Ni Guadalupe Acosta Naranjo, ni Emilio Álvarez y Casa, ni Gustavo Madero, no, no Madero, Gustavo Madero, ni Xóchitl Gálvez, ni mucho menos gente como el propio Santiago Tabuada, Jorge Romero, el ahora izquierdista Alejandro Moreno y demás, garantizan una postura honesta ante la ciudadanía. Son personajes acostumbrados a mentir, a soslayar, a actuar de manera facciosa, a traicionarse entre ellos y a traicionar sus propios principios con tal precisamente de ver algún tipo de ganancia financiera. Por lo tanto, es difícil pensar en una oposición seria con estos rostros que emane de este tipo de frentes, por mucho que ahora intenten venderse como ciudadanos. La realidad es que no pueden ser representantes de los ciudadanos personajes que son repudiados por la ciudadanía. Y eso es algo que no se han preguntado ni ellos mismos. Realmente, ¿qué peso ciudadano tienen? Más allá de estas falsas ONGs que están alrededor de Emilio Álvarez y Casa o creadas por el propio Claudio X González, más allá de Guadalupe Loaesa, que un día le echa porras a Xochitl y otro día no, más allá, por supuesto, de medios de comunicación como el caso de Ciro Gómez Leiva. ¿Cuál es realmente el lugar que tienen entre la sociedad? Entonces, ¿cómo pueden llamarse ciudadanos o pensar que los ciudadanos van a acudir a esas siglas cuando los ciudadanos, ya sea votando a favor de Morena o simplemente absteniéndose de votar, pues demostraron estar en contra de lo que ellos representan? Los ciudadanos que tanto presumen que se van a incorporar a su batalla son los ciudadanos de siempre, los ciudadanos que pertenecen a sus mesas de café, que pertenecen a sus clubes de golf, que pertenecen a sus clubes deportivos, que pertenecen a su clase social, los cuales están muy lejos, uno, de entender los problemas de este país y dos, de representar una solución a los mismos porque desprecian al pueblo, desprecian al mexicano y mexicana de a pie. Y eso lo notas de inmediato en estos discursos en donde están empecinados en creer que su tragedia se llama López Obrador, en creer que López Obrador con una flauta mágica hipnotizó a todos desde la mañanera, en creer que López Obrador convenció a todos repartiéndoles dinero y no entender lo que significa sentirse representados por un personaje.
Mientras la oposición no logre comprender este concepto, seguirá en donde está. Punto, punto y claro. ¿Por qué razón? Simple, porque si no lo entiende, no entiende al votante, no entiende al mexicano y mexicana de a pie. Y primero debes de entenderlo y después tratarte de ganar su confianza. ¿Te la ganas con este tipo de personajes que todos sabemos perfectamente bien quiénes son? Por supuesto que no. Y ahí surge entonces el plan B, que ya se está moviendo desde ahorita. Ustedes han visto varias cuentas de X y también medios de comunicación que lanzaron a Ricardo Salinas Pliego. Él, obviamente, es muy pronto, rechazó esta oportunidad, dijo, no quiero ser otro Donald Trump, no quiero ser otro Silvio Berlusconi, pero es cierto, Salinas Pliego tiene el dinero, una buena estrategia electoral, aprovecharía la cantidad de tiendas Electra que existen, así como también de otros de sus negocios, para promover su candidatura, su propia cadena de televisión. Pero Salinas Pliego también tiene muchos negativos, muchos negativos. Es un personaje que lejos de lo que él cree en su cuenta de X y lo que le dicen sus empleados, es un personaje muy repudiado por la ciudadanía. Es un personaje muy rechazado que genera más molestia, incomodidad, incluso repulsión, que algún tipo de simpatía. El hecho de que haya muchos pobres de derecha no significa que sean la mayoría. Regularmente son los más ruidosos, pero no son exactamente la mayoría. Distan mucho de serlo. Incluso mucha gente que decidió no votar por Morena, abiertamente te dice, yo no voto por ese señor ni a trancazos. ¿Por qué? Porque no se traga a nadie su concepto de libertad y preocupación por los demás, denostación de la justicia social y demás, ¿no? Entonces, y él lo sabe, Salinas Pliego no es tonto, es bastante cínico, pero no es tonto. Por eso a mí cuando me dicen, no, es que si paga va a quebrar, no, lo que no quiere es pagar la ley, así de cumplir la ley, eso es lo que no quiere. Lo que no quiere, por supuesto, es asumir responsabilidades que lo convertirían en un ciudadano común y corriente, como son todos, aunque tengan mucho dinero. Aquí el punto es que él sabe que debe de crear cuadros y lo dijo. Y uno de esos cuadros se llama Alessandra Rojo de la Vega. Desde este momento se lo digo, platicando con otros periodistas, que no doy sus nombres porque no les pedí autorización para ello, llegábamos a esa conclusión, que Alessandra Rojo de la Vega es un personaje al que hay que seguir. Ya comenzaron diversas cuentas, ¿no? El caso de Chumel Torres, el caso de Mario Maldonado y otros más, a destacar el papel que está realizando en este momento como alcaldesa de la Cuauhtémoc, a empezar a situarla en la discusión nacional. Y parte de la lógica de Salinas Pliego, que él creo piensa que Rojo de la Vega no está tan quemada como otros personajes, que es un rostro afable, atractivo, ¿no? Para la población y que puede en un momento dado consolidar una alianza con los quintos del Partido Acción Nacional, grupo al que ella oficialmente pertenece, porque recordemos que Alessandra Rojo de la Vega llega a la posición en la que está por dos razones. Una, la pésima candidata que fue Katy Monreal, repudiada por la ciudadanía de la Cuauhtémoc, quien no puede ver ni en pintura a los Monreal, y que la doctora Sheinbaum decidió en todo sentido perder mejor la Cuauhtémoc y ya quitarse de en medio a Monreal con ese tema, que respaldar en un momento dado a otra candidata, a otro candidato que generara algún problema interno. Monreal tuvo su propio frentazo, incluso trató de hacer trampa y el propio presidente López Obrador le dijo, por ahí no es. Eso primero, la pésima candidata. Y dos, por el apoyo que tuvo de Jorge Romero o del propio Mauricio Tabe para consolidar este triunvirato que han tenido desde hace tiempo de la Cuauhtémoc, Hidalgo y Benito Juárez, en donde desarrollan todo tipo de laboratorios electorales, todo tipo de componendas delictivas, todo tipo de eh, meritocráticas acciones, ¿no? En su propio beneficio y que en un momento dado los quintos podrían aceptar ese movimiento de la ultraderecha con Salinas Pliego, que ellos tomaran el control del PAN. ¿Por qué? Porque a Jorge Romero no le importa la ideología. Jorge Romero es un mercenario de la política. Jorge Romero, a final de cuentas, es un hombre que si él ve que va a ganar algo, cede sin ningún problema el control y el hecho de que sea una candidata segunda de su grupo, pero con la influencia directa del tercer hombre más rico de este planeta. Sinceramente, para mí, la oposición no tiene salva, no tiene balas. Alessandra Rojo de la Vega es una persona sin capacidad.
Es una persona demasiado mediática, que no tiene ni siquiera una profundidad en su narrativa, en su argumentación. Es una Sandra Cuevas, pero más fresa, dirían por ahí. No tiene un proyecto como tal que pudiera destacar en muchos aspectos. Y uno que creció en la Cuauhtémoc sabe muy bien en dónde le duele a esta delegación. Y veremos si realmente se tocan esos intereses, que lo dudo mucho, porque participaron activamente en el financiamiento del partido que la lanzó. Entonces, no es más que otro rostro, sí, más fresco, más joven, pero que a final de cuentas representa exactamente lo mismo y que tiene las mismas limitancias, tanto o limitantes, tanto intelectuales como de preparación que el grupo que la apoya, como es Ricardo Salinas Pliego, Jorge Romero, personajes sumamente, pero sumamente ignorantes, carentes de cualquier tipo de capacidad, de cualquier tipo de bagaje, de cualquier tipo de profundidad, que tienen por lo regular una esencia muy simple, muy, pero muy simple, digna precisamente de lo que son los rostros viejos, nuevos y futuros de la derecha. Pulgar arriba, si les gustó el video, déjenos su comentario y por supuesto no nos podía faltar, claro, Alito Moreno con sus ridículos festejando el triunfo de la izquierda en Uruguay, bueno, no tiene precio. Nos vamos, como siempre un gusto, como siempre un placer. Si quieren apoyarnos, a las cuentas de Ban Bajío en Patreon. Gracias. Buenas tardes.